nos toca hablar de elementos históricos, elementos relevantes en la vida de los pueblos que van a definir la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos en este planeta y concretamente para nosotros como mexicanos y como americanos, sucesos graves que han marcado etapas y épocas. Y bueno, de ahí el día de hoy estamos hablando del 2, del 4, del 5 de febrero, tres fechas históricas que de alguna manera se van relacionando y concatenando para poder determinar y definir este imperio que ha entrado en decadencia y que cada vez que sucede un hecho de esta naturaleza, él busca nuevamente expandirse al buscar quedarse con las propiedades, con los territorios, con las tierras, con los recursos naturales de los países y tiene un método que es importante siempre destacar el hecho de que las guerras en las que él se mete y nos mete a los diferentes países son guerras de expansión, guerras de agresión, primero para aprovechar las dificultades que una nación como la nuestra vivía allá en sus albores después de haberse independizado de Estados Unidos con esta revolución de independencia de 1812 y para 1848 ya Estados Unidos, que estará cumpliendo hoy 250 años, se expandía en diferentes regiones mediante políticas de agresión, de presión y aparente negocio para la compra de territorios y de recursos. Vimos, aprovechando las contradicciones que había ya en las colonias de América, cómo le compra a Luisiana a Francia y cómo también la Florida se la va a anexionar por la vía de la compra con España y luego las personas que van colonizando el norte de nuestro país van apoderándose de territorio hasta empezar a hablar de independencia y es como por un lado Texas trata de independizarse, también la Alta California y entonces se van generando estas guerras de agresión que derivan en la invasión del territorio de nuestro país y que ondea alguna vez la bandera de Estados Unidos en nuestro país y derivado de eso hacia un 2 de febrero de 1848 México pierde más de la mitad del territorio de la nación en ese llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo, ese tratado en el que México sometido negocia aparentemente la venta del territorio, de esa gran porción del territorio mexicano y recibe 15 millones de dólares como pago cuando se quedan con toda la riqueza, la ganancia de nuestro país. Es un asunto terrible, tremendo y lamentable porque de ahí Estados Unidos se consolida con esa doctrina Monroe, con esa doctrina del destino manifiesto y su política del gran garrote, como esa nación imperial que se expande en todo el territorio de nuestra América y también hacia otras regiones del mundo y empieza a generar ese imperialismo con bases militares y propiciando la división de los pueblos para después anexionárselos. Es decir, promueve las independencias, promueve las primaveras, hoy llamadas primaveras árabes o estas primaveras de revoluciones de colores. Antes lo hacía de otra manera, buscando la independencia, para después de la independencia anexionarse el territorio. Vimos cómo se aprovechó de la independencia de Yucatán en aquel tiempo para poderse anexionar parte del territorio en el norte del país ante los conflictos internos que había en nuestro territorio y sobre todo ya la invasión de gringos
en la parte norte del país, que ellos propiciaron también la guerra de anexión hacia el territorio estadounidense. Estos tratados de Guadalupe, que aparentemente dan una certeza jurídica, pero son negociaciones sobre la base de la imposición de la guerra y no hay opción para los pueblos. Entonces, este periodo de invasiones, de pérdida de la soberanía de los pueblos que nos lleva a tener que aceptar esta situación, nos pone de manifiesto la necesidad de los pueblos de unirse, de luchar juntos en contra de ese ente hoy consolidado y poderosísimo, ese ente pansionista que en la mayoría de los países tiene enclaves y las oligarquías nacionales, muchas de ellas responden a los intereses porque también son parte de ese sionismo que se ha expandido en todo el territorio, en todo el planeta y que lamentablemente desdeña la vida, desdeña la, los valores más valiosos de la humanidad y vemos ahora que estamos ante una situación terriblemente terriblemente grave. Entonces, desde esos tratados de Guadalupe, vemos después también cómo se anexa el territorio de Panamá cuando logra que Panamá se independice de la Gran Colombia para después anexionar su territorio y vemos cómo también va imponiendo gobiernos a modo y promueve este neocolonialismo hasta llegar a los momentos actuales donde tiene injerencia directa en los procesos electorales, imponiendo candidatos, imponiendo sanciones o compensaciones económicas para lograr que la balanza vaya en su favor. Sin embargo, ya esto no es suficiente, ya no ha sido posible que el gobierno de Estados Unidos se mantenga y hay una serie de elementos que a partir de los finales de la década de los 90 empezaron a verse como elementos poderosísimos. Y uno de ellos que hoy nos trae este recuento de efemérides y concatenación de sucesos históricos, tenemos ese 4F de 1992, cuando un comandante, el comandante Hugo Chávez Frías, eh, generan este movimiento que hoy se le conoce como el 4F, esa gran acción cívico-militar que el comandante Hugo Chávez pondera un elemento novedoso en los procesos revolucionarios y es buscar las acciones mediante la paz, es decir, una vez que el costo que podría tener ese proceso revolucionario al que convoca el 4 de febrero de 1992 y ante la desigualdad en cuanto a fuerzas y capacidades, entonces el comandante Hugo Chávez Frías en cadena nacional dice por ahora y asume la responsabilidad para después lograr mediante una acción popular recorriendo todas las ciudades, todos los rincones de Venezuela, después de que es liberado con los movimientos populares allá en Venezuela, en Caracas y en el resto del país. Y entonces viene este proceso de lucha por la vía electoral, pero con una concepción revolucionaria y con un carácter eminentemente socialista que le va a imprimir a este modelo de la revolución bolivariana con el movimiento MBR 200 que hoy se convierte en este partido de la revolución, este partido socialista unido de Venezuela, que hoy lleva los designios de Venezuela y que el comandante Hugo Chávez genera mediante la consulta a todo el pueblo a través del Correo del Orinoco, un periodiquito que emiten en el que con ese periódico alfabetizan a la población venezolana y la hacen parte de la consulta para generar la constitución bolivariana de Venezuela.
Llama la atención que en contraste, en este mismo periodo, mientras Venezuela hace una consulta con, al pueblo mediante el Correo del Orinoco, donde circula la iniciativa de la Constitución, en la Unión Europea, un grupo de notables, de ilustrados, genera una propuesta de estatuto de constitución de la Unión Europea. Y justamente en aquel periodo, en la Unión Europea se tenía a Hugo Chávez como un dictador, como un tipo al que le hacían bromas y demás por su estilo de gobernar, lo denostaban. Y, eh, y mientras en Venezuela logra cristalizarse la constitución bolivariana con grandes aportes donde los derechos humanos adquieren un carácter constitucional que supera lo que había sido ya la constitución colombiana, que había hecho también aportes y que después logra influir para que la constitución mexicana se reforme por allá en el año 2011 y se eleven a rango constitucional los derechos humanos. Estos aportes que hace la revolución bolivariana de Venezuela y su constitución le da más fuerza y permite que mediante la constitución se tenga un instrumento jurídico internacional vinculante hacia el interior de Venezuela, pero exigible a nivel internacional para la soberanía del pueblo de Venezuela. Y eso ocurría un 4 de febrero del 92 cuando se acepta buscar pasar otra forma de lucha para luego cristalizar hasta una constitución que hoy gobierna y manda en Venezuela como instrumento soberano. De la misma manera, en México nos vamos dando una constitución, esa constitución que el día de ayer cumplía 112 años, o 100, se me va un poco 1917, 109 109. años, perdón, sí, 109 años, soy malo para las cuentas, en este 109 aniversario, y vemos cómo allá en Querétaro hasta el mismo Curi tiene que hacer un discurso vehemente, exaltante de los valores y principios, y también cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum en ese gran discurso que emitió el día de ayer, donde el elemento fundamental de la soberanía mexicana, el elemento distintivo de nuestra soberanía, está en la Constitución y sobre todo en el gran paquete de reformas que se han venido cristalizando, que le dan a este poder constituido que emana de la Constitución un elemento fundamental para los derechos de la nación mexicana. Y se hizo ayer un recuento de todas las acciones que han venido fortaleciendo nuestro proceso democrático y sobre todo el proceso para la lucha por la paz y las reivindicaciones del pueblo de México, donde se establece que México no regala sus recursos, México no se arrodilla ante nadie, México no permite la injerencia, y con el cambio en el artículo 40 de la Constitución, vemos que incluso se plantea que deben ser acotadas y sancionadas todas las cuestiones relacionadas con la injerencia en los asuntos internos del Estado o la invasión de nuestro territorio. Es ahí donde nosotros vemos la fortaleza hoy que tiene el Estado mexicano, pero es fundamental que entendamos la historia y entonces vinculemos a todos los pueblos en una sola unidad para luchar contra ese imperio, porque incluso las propias sanciones, las propias acciones que promete en contra de los pueblos no las podría cumplir si todos los pueblos unidos pudiéramos enfrentar esta situación y no estar esperando hasta que nos toque el momento en la lista que ha señalado Donald Trump. Hay que recordarle a Estados Unidos y a su gobierno que tiene que revisar el modelo democrático que ellos dicen tener y sancionar las conductas de una persona
que hoy en la presidencia, pero una gran cantidad también de políticos y personas vinculadas a la oligarquía nacional están vinculados a esa situación tan terrible que deriva del caso Epstein y que tratan de ocultarlo buscando guerras, buscando agresiones en contra de otros países en lugar de atender esta parte interna tan grave que debe ser tomada hoy en cuenta. Es fundamental esta situación, Aníbal, y, y Sí, claro, este,